tomar una frase de León Tolstoy que dice así: todas las familias felices se parecen entre sí. Las infelices son desgraciadas a su propia manera. Y la propongo para pensar un impasse actual en la clasificación diagnóstica. Este trabajo de investigación se hace en el marco del programa del psicoanálisis en la cultura, un programa de investigación y lectura que toma el horizonte del DSM-5 como un punto que va a aparecer en la cultura. En breve ya se está hablando y se está presentando muchos adelantos y muchas investigaciones que vienen antecediendo la aparición de esta nueva versión del DSM. Sabemos entonces por esos adelantos que el DSM-5 va a producir una reunión de los trastornos autistas en un único continuo dimensional. Es decir, hasta acá los que no están familiarizados con el DSM-4 es un trastorno que presenta 5 categorías. El DSM-5 va a reunir esas 5 categorías en una única que la va a presentar como un espectro, no por fantasma, sino como un espectro de luz que va de más oscuro a más claro, pongan ustedes el polo donde quieran, leve, moderado, grave. Es decir, que se está dentro del trastorno o no se está. Antes se podía estar de 5 maneras distintas, ahora se está o no se está. Esa es la reunión en el espectro, que es la novedad que introduce el DSM-5. Esta modificación trae aparejada una serie de problemas para los clasificados y sus familias. Se calcula, una universidad estadounidense calcula que el 45% de los que están hoy diagnosticados con trastornos autistas van a permanecer en la categoría. El resto va a quedar por fuera de esta categoría. Eso hace que haya movilizaciones de padres, de instituciones que quieran, empujen, esto que decía recién Jorge, para que los pacientes pertenezcan a la categoría, y muchos que prefieren que no, que sean retirados. Eso provoca todo un debate. Una consecuencia que se da en el momento en que una persona ingresa en lo que Ian Hacking, que es un filósofo canadiense, para rescatar la lengua canadiense, hoy estuvo la lengua inglesa, también da otras producciones, no solamente lo que vimos hoy. Me parece también importante tomar aquello que desde un pensamiento sajón pueden hacer otros aportes. Ian Hacking sostiene que cada vez que clasificamos con un diagnóstico, alguien ingresa entonces a una matriz de clasificación. Esto no lo manejan los expertos, que son a quienes vimos hoy, expertos y experimentadores en el film. Está la figura del clínico, que es lo que queda eliminada cuando los test se autoadministran, como veíamos con Dominique, el niñito se autoadministra. Es decir, hay una figura del clínico que queda totalmente eliminada. Entonces, bueno, una vez que se cae en una categoría diagnóstica, se entra en una matriz clasificatoria. Al experto eso le importa poco, al clínico sí, porque eso puede implicar una escolaridad especial, puede implicar que se medicalice a alguien, puede implicar que se judicialice a alguien. Es decir, esa matriz clasificatoria nos interesa. Al cambiar el nombre, cambia la matriz clasificatoria. Por ejemplo, los tratamientos y el tipo de instituciones a donde un niño puede recurrir o que su seguro social le va a cubrir o no, según esté estipulada esa matriz. Al practicante del psicoanálisis le puede resultar curioso toda esta agitación nominalista, todo este cambio de nombres que se va dando en las distintas categorías diagnósticas, porque su práctica, la práctica del psicoanálisis, se funda en el realismo de las estructuras y del creacionismo significante. Para el psicoanálisis, el hablar de ser no coincide nunca con el ser de la comunicación. Para quienes están familiarizados con el DSM y los trastornos autistas, hay 2 criterios que se toman para el diagnóstico: el déficit comunicacional, verbal no verbal, y el déficit en la inserción social. En un sentido ordinario, el autismo como déficit comunicacional y de inserción social es una dimensión propia de todos los seres hablantes. Cada uno goza solo con la lengua. Según el nuevo DSM, algunas familias de trastornos, como las felices, se parecen mucho entre sí y cada vez más. Quizás también en este sentido, el discurso analítico sea viudo, huérfano y estéril. Más afín a las familias desdichadas, está dispuesto a que cada quien encuentre una manera singular de nombrar su sufrimiento.
agradezco la invitación de haber organizado esta jornada. Lo que voy a leer es producto del trabajo que realizamos en el grupo de investigación sobre psicoanálisis y educación en el marco del Departamento de Niños, de Investigación Psicológica con Niños del CIEC. No es seguro que hoy pueda afirmarse la existencia de la pedagogía como un discurso que sostiene la función de la institución escolar en tanto transmisora de saberes, orientada hacia la socialización y la culturización. ¿Cuál era el real sobre el que se asentaba? El imposible con el que se las tenía que ver. La pedagogía clásica se define delimitando lo imposible de educar, lo que en cada niño aparece como límite a la acción educativa. Eso que Freud también señaló cuando habló de las 3 profesiones imposibles: educar, gobernar y psicoanalizar. Hoy son evidentes las consecuencias de la colonización del cognitivismo en el campo educativo, acompañando el maridaje del discurso capitalista con el discurso de la ciencia. Para el cognitivismo no hay ningún imposible. Lo que no funciona lo expulsa o segrega en el interior mismo. Lo vemos con el empecinamiento que se produce a veces en las integraciones escolares. La escuela actual se encuentra regida por la protocolización de aprendizajes pragmáticos separados del placer de aprender y por una voluntad de control uniformizadora en la que se cuela su costado autoritario, antípoda de todo deseo. Así, la lógica del control no necesita tomar en cuenta ni el deseo del educador ni el consentimiento del alumno. Es suficiente un operador ciego para que el protocolo se cumpla, como veíamos en la película anteriormente. Protocolo que en muchos casos suele ser el fundamento del diagnóstico del déficit de atención con hiperactividad y de la clínica que allí se desprende. Cada vez más el discurso pedagógico se va orientando por una concepción del niño como objeto de control y de prevención de los trastornos del mundo adulto, dejando de lado la concepción del niño como educando, sujeto de una experiencia en relación al saber. Las incertidumbres que eran propias de la apuesta educativa han sido reemplazadas por la certeza de las necesidades y la seguridad de las mediciones evaluadoras y los indicadores científicos. Y el saber y la curiosidad no solo quedan desplazados, sino que no tienen por dónde circular. En este neohigienismo del siglo XXI, la ciencia viene a ocupar el lugar de autoridad y la biologización de la conducta humana reedita el viejo ideal de la prevención, como señalaba Alejandro. Si la pretensión del cognitivismo es la de destruir el real, es imposible. Sabemos con el psicoanálisis que el real vuelve siempre al mismo lugar y que a pesar del intento de la locura cientificista de reducir al niño a un ser viviente, a un organismo, el niño es un ser viviente que habla y no hay domesticación posible del goce de los cuerpos. Los niños y los jóvenes no pierden el deseo, les es imprescindible para hacer frente a las cuestiones que los preocupan a ellos, la pulsión que empuja y lo real del sexo. Gracias.